Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en jueves 11 de marzo de 2021, cuando son las 8 de la mañana con 45 minutos. La más cordial las bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Olga Alicia? ¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Pues aquí que queremos que nos salgan como los pulpos, por lo menos otros 12 brazos más, ya no los 8, 2 brazos más, y que el tiempo se extienda lo más que pueda, porque no nos damos abasto aquí, Javier y yo, con Cuatro Vientos. Pero amigos, estamos con muchísimo gusto con ustedes listos a comentar las noticias de hoy. Entre las noticias de hoy, una que empezó a circular desde el día de ayer, Javier, en ¿Sí? el periódico Milenio, no es versión todavía confirmada por Morena, pero es la información de que se realizó... Mire, a las 8:45. A las 8:45 de la noche, hora local. No, de nosotros. Hasta el momento no ha sido confirmado, no hay nada. 8:45 de la mañana de este día, jueves 11 de marzo. Síguele. Adelante. Bueno, la noticia que dio a conocer Milenio es que se habría realizado una segunda encuesta ya en Guerrero, con el nombre incluido de Félix Salgado Macedonio como candidato aspirante a la candidatura a gobernador por Guerrero. Y puras mujeres, solo mujeres contendiendo. 3 mujeres y un hombre. Ajá, y que había ganado Félix Salgado. Lo cierto es que no hay ninguna confirmación oficial, hay mucho alboroto con esta noticia y estamos esperando la confirmación oficial de Morena, de todos modos con o sin información oficial. Terminando este programa tenemos una entrevista con un morenista de base, ¿verdad? Con Jesús Sosa Castro, pero de una base enjundiosa que ha estado pugnando por la democratización de su partido, y con él trataremos con la mayor amplitud de este tema. Sí, así es, y hay que precisarlo, amigos y amigas, posiblemente hoy en la tarde, esas son las versiones que se han dado de manera así oficial en los medios de comunicación, posiblemente hoy en la tarde, en tiempo de la Ciudad de México, se va a convocar una conferencia de prensa por esta comisión especial, Olga, que se dedica a hacer el trabajo de las encuestas y el análisis de los candidatos ahí en el partido Morena, quien es el único que va a poder decir si es o no es cierto lo que Milenio publica y que después todo el mundo lo ha replicado. Algunos medios de comunicación apenas hoy en la mañana, después de haber estado esperando alguna comunicación oficial, pero como no hay nada oficial, amigos y amigas, bueno, esto vamos a esperar a ver qué es lo que finalmente sucede, Olga, y lo cierto es que, bueno, lo que sí está ocasionando este rumor es una enorme ola de indignación entre las comunidades feministas, que ha comenzado ya a lanzar consignas en contra de lo que podría ser la cuarta encuesta que enfrenta con éxito, en caso de que gane, de que efectivamente sea positiva este resultado oficial. ¿En este proceso? Sí, en este proceso. En todo no, en este proceso es la segunda. Es la segunda. Sí, se realizó la primera, que lo dio como triunfador, y se sometió a consideración el caso en honestidad y justicia, y se repitió el proceso. Sí, pero él como participante del proceso en todo... En toda su vida. No, en esta es la segunda. ¿La segunda? Sí. ¿No habías dicho que había competido anteriormente en otras dos más? Ayer me estabas comentando que ya llevaba 3 ganadas. No, es que no me escuchabas bien porque estaba muy ocupado. No, lo que estaba diciendo es que Félix Salgado Macedonio fue candidato a gobernador en 1998, en aquella ocasión por el PRD, y ha sido un político con muchas dificultades para ser aceptado también por la cúpula perredista, por la cúpula de su partido, Javier. Y ¿te acuerdas que leímos una entrevista que le hicieron en 1998 en aquel suplemento de la jornada que se llama Maciosare? Y en aquel tiempo el PRD había decidido hacer una consulta, una encuesta. Y resulta que cuando vieron que Macedonio estaba muy fuerte, Salgado Macedonio, entonces decidieron hacer una batería de 30 sondeos de opinión. Los 30 sondeos de opinión los ganó. Después de los sondeos de opinión, dijeron que iban a realizar una encuesta. Y realizan la encuesta y la ganan. Luego dicen que van a hacer 3 encuestas y quien gane las 2 primeras, las dos de 3, ese queda.
Realizan la primera, la gana Félix Salgado Macedonio. Realizan la segunda, la gana Félix Salgado Macedonio. Y de todos modos se van a la tercera. Y ganó las 3 encuestas. ¿Por qué? Porque es un hombre que hace muchos años trae mucho pueblo en Guerrero, trae mucha gente que lo apoya. Entonces ganó. Y dice, cuando ganó, le hacen una entrevista en la jornada. Y él dice, bueno, pues firmamos todos un documento de que todos los contendientes levantaríamos el brazo al triunfador. Yo dije que estaba dispuesto a levantarle la mano al que ganara. Gané yo, gané todas. Y aquí estoy esperando a ver quién viene a levantarme la mano. Bueno, pues ahora está esperando a ver si Morena, si acaso es cierto lo que dice Milenio, pues que Morena dé a conocer el resultado, que ganó. Pues a ver, vamos a ver entonces, a esperarnos hasta la tarde, amigos y amigas, qué sucede con este tema que sigue siendo polémica a nivel nacional. Oiga, donde también se está comenzando a generar una enorme polémica es con el tema de la ley de uso lúdico de marihuana en nuestro país. Ayer en la Cámara de Diputados se aprueba una nueva ley que modifica algunas cosas de las que anteriormente había aprobado el Senado. Una de ellas que estaba yo escuchando y había estado leyendo es el dejar finalmente regresarle, por ejemplo, es una cosa buena, regresar a la comisión a la comisión nacional que maneja el tema de la drogadicción en nuestro país, de las adicciones. No recuerdo el nombre, perdónenme, pero es solamente como un antecedente a la nota que vamos a leer en este momento. Y que también quitó a los campesinos que trabajan en los campos de cultivo de marihuana por los grupos de los cárteles de las drogas en nuestro país, que originalmente iban a tener una certificación o un derecho especial para poder ellos también sembrar la marihuana. Bueno, se les quitó en esta aprobación que hace la Cámara de Diputados, y ahora pues esto está generando una enorme polémica. Bueno, son cosas que se están dando aquí en nuestro país, pero hay información de carácter muy, muy importante a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, en donde ya se detectó mediante estudios científicos esta enorme demanda de la cannabis para usos lúdicos, pues está contaminando más que las minas de carbón al ambiente, Olaricia. Ah, caray. Es la primera nota que traemos entonces, sí, Javier. Así es. Es la que dice actualmente, sí. Ocupadas por el comercio, Andrea Fisher da la información, amigos y amigas, de National Geographic. Ocupadas por el comercio ilegal de cannabis en Estados Unidos y la lógica logística ilícita que circunda el consumo de drogas, las autoridades nunca se imaginaron que el consumo desmedido de cannabis dejaría una huella de carbono así de grande. Más aún que el cultivo y la distribución lícita de la planta en Colorado, que sería ya parte de este problema. Sí, estoy distraída, Javier, discúlpame. La producción legal de cannabis en Estados Unidos es un negocio de 13,000 millones de dólares. El costo ambiental de esta industria es menos obvio y apenas despuntó como un asunto de preocupación entre la comunidad científica. A la par que el negocio está en auge, la emisión de gases de efecto invernadero va también al alza. Mire, de acuerdo con un nuevo estudio que se publica en la revista especializada en sostenibilidad de la naturaleza, la producción canábica de Colorado está generando más gases nocivos para la atmósfera que la industria minera del carbón en ese mismo estado de la Unión Americana. Siendo ahora legal para su consumo médico y recreativo en el país, el negocio de la cannabis ha visto un despunte histórico que está cobrando tarifas altas a nivel medioambiental. De acuerdo con un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Colorado, los gases de efecto invernadero producidos por los cultivadores de cannabis, o sea, de marihuana, se emiten más que nada en interiores. Según sus cuantificaciones, alcanzan de 2.3 a 5.2 toneladas de dióxido de carbono, equivalente por kilogramo producido. ¡Qué barbaridad, Javier! Altísimo esta contaminación, y mire, según los científicos, la producción se está haciendo mayoritariamente en espacios cerrados, ya que el cultivo al aire libre todavía no está permitido en algunos estados de la Unión Americana. A pesar de esta restricción, en promedio se están cultivando una onza que equivale a quemar, fíjese usted nada más, de 7 a 16 galones de gasolina. Una onza de marihuana
16 provoca galones eso. de gasolina. Impresionante. Sí, me quedé todavía clavada con el dato que acabo yo de mencionar, Y Javier. viene otro, ¿no? De 2.3 a 5.2 toneladas de CO2, de dióxido de carbono, por cada kilo de marihuana producido. Considerando las estimaciones que arrojó el estudio, el equipo sugiere que cultivar cannabis al aire libre en invernaderos podría reducir el gasto energético y las emisiones tóxicas. A pesar de que las cifras han alarmado a la comunidad científica en Estados Unidos, los resultados del estudio sugieren que no se compara el daño que producen las dinámicas ilícitas en todo el continente. Y bueno, mire, la misma naturaleza del mercado negro impide que exista un control de producción de marihuana. De la misma forma, cuantificar el impacto negativo en el planeta extralimita las posibilidades de la ciencia en la actualidad. Sin datos certeros, pues tampoco se pueden hacer más que especulaciones al respecto, pero se está poniendo un acento muy importante de lo que podría generar, de lo que ya está generando tan solo en ese estado de Colorado, ¿sí? La producción controlada y legal de marihuana, sí, en espacios cerrados. Oye, Javier, pues no podemos negar que aquí, ¿qué sería? Por allá por el año de 2009, 2010. Uh-huh. Sí, 2010, creo que ya estaba aquí como presidente municipal Enrique Pelayo Torres. Sí, 2010, sí. 2010 o 2011, en esa fecha, cuando se encuentra un invernadero aquí de marihuana. Al sur del municipio, de lo que era el municipio de Ensenada, en el Mármol, en la comunidad del Mármol, el ejido del Mármol. Pero un verdadero invernadero enorme, enorme. Y pues estaba sembrado con varias hectáreas de marihuana, capaz de contener 100 toneladas, algo así. Y bueno, pues podemos decir que ellos lo estaban haciendo ecológicamente, pues porque es la recomendación que hacen los científicos, ¿no? Invernaderos al aire libre, estaban allá perdidos en la nada, y ahí estaba el invernadero a todo dar, con su propio sistema de riego, ¿no? Bueno, ahí está la llamada de atención, y que esto nos debería de servir, esta información científica, para lo que se está comenzando a autorizar en este país, sobre el tema de la producción de marihuana en México de manera legal, y que una de las acusaciones que también se ha estado haciendo ya por parte de varios especialistas es de que la modificación y la redacción de esta ley para el consumo lúdico de marihuana en nuestro país de alguna forma tiende a beneficiar a los grandes productores de marihuana en el mundo. Y ahí hay que recordar que uno de los que se quieren incorporar a esta industria en México es Vicente Fox, el expresidente de México. Sí, siempre lo ha propuesto, Javier, siempre lo ha dicho. Está impulsando eso. Bueno, por otra parte, usted sabe, hubo cambio de gobierno, fue derrotado en toda la línea del tribunal, del colegiado electoral en Estados Unidos. Donald Trump, entra Joe Biden, y con él se desataron expectativas sin fundamento alguno, Javier, expectativas enormes de que se iba a cambiar por completo la política migratoria, que podrían entrar, la frontera prácticamente estaría abierta. Eso es falso, sí hay un cambio de actitud sobre todo, pero un cambio en el discurso, algunas modificaciones elementales, como el apoyo económico de 4,000 millones de dólares para que la gente se quede en la región sur de México y Centroamérica, trabajando, abrir algunas fuentes de empleo y que se queden trabajando para tratar de disminuir el flujo migratorio a Estados Unidos. Pero nada más, no hay mayor avance todavía, algunas cositas menores en cuanto a los que ya tenían muchos años solicitando la entrada en tribunales, Javier, y están agilizando esos juicios. Pero ahora lo que está sucediendo es que el número de niños migrantes en la frontera se ha triplicado en 2 semanas, se ha triplicado. La nota es del New York Times y del periódico Sin Fronteras. Las detenciones en la frontera de Estados Unidos han aumentado desde que Joe Biden asumió el cargo el 20 de enero. El número de niños migrantes no acompañados detenidos a lo largo de la frontera sur se ha triplicado en las últimas 2 semanas a más de 3,250 menores, llenando instalaciones similares a las cárceles, mientras la administración de Biden lucha por encontrar espacio para ellos en refugios. Mire, son más de 1,360 niños los que han sido detenidos más allá de las 72 horas permitidas por la ley, antes de que un niño deba ser trasladado a un refugio, según revelan documentos
que tienen como fecha el 8 de marzo y que están en poder del periódico New York Times. Las cifras destacan la creciente presión sobre el presidente Biden para abordar el aumento del número de personas que intentan cruzar la frontera con la creencia de que les dará la más calurosa bienvenida que el expresidente Donald Trump, que serán bien recibidos, pues. Y mire, estos niños están detenidos en instalaciones que son administradas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que fueron construidas para adultos originalmente. La agencia fronteriza ha sido objeto de críticas generalizadas por las horribles condiciones en sus centros de detención federal, en los que los niños están expuestos a enfermedades, hambre y hacinamiento. Según la ley, el gobierno federal está obligado a trasladar a los niños no acompañados por mayores dentro de los 3 días de las instalaciones fronterizas a los refugios administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde se les retiene hasta que son colocados con un patrocinador. Los funcionarios de Seguridad Nacional a menudo han señalado las demoras del Departamento de Salud y Servicios Humanos para recoger a los niños como una razón para la detención prolongada. Pero mire, los documentos que tiene New York Times indican lo siguiente. Hasta el pasado viernes, cuando el gobierno levantó las restricciones, los albergues administrados por Salud y Servicios Humanos se encontraban a capacidad reducida debido a la pandemia. Los albergues para niños migrantes están a 13 días de que ya tengan ahora su capacidad máxima. Además, los datos muestran el estrés en el sistema diseñado para retener a los niños migrantes, mientras Biden intenta cumplir una promesa de campaña de ser más compasivo con los migrantes durante una pandemia mundial. Bueno, hay que comentar, Javier, nada más que lo único que existe para tratar de ser más compasivos y resolver este problema de la migración es la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se la hizo al gobierno de Canadá y al gobierno de Estados Unidos, de hacer un estudio sobre la mano de obra que requieren aquellos 2 países, porque dice, es indudable que están requiriendo ahorita trabajadores. Después de la pandemia, mucha gente está confinada de esas naciones, está confinada, están enfermos, se les cayó la producción y necesitan mano de obra. Entonces vamos haciendo un estudio, dice el presidente, cuánta mano de obra requieren, a ver si se puede abrir un programa parecido al que se hizo en los años, a inicios de los años 50 y se prolongó hasta inicio de los años 70 en México, que se llamó el Plan Bracero, y que consistía en la entrada legal de trabajadores mexicanos por tiempo determinado para trabajar fundamentalmente en los campos agrícolas. Así es, sí, esa es una solución a mediano y largo plazo muy importante que afortunadamente ha tenido, presumiblemente ha tenido una buena respuesta en la administración de Joe Biden. Hay que recordar que esto se lo planteó Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump y Donald Trump jamás dijo nada en lo absoluto. Se hizo como que la Virgen le estaba llamando. Sí. Ahora, el problema, Olga, en este momento es que hay una gran cantidad de personas migrantes, fundamentalmente centroamericanos, que están ya en la frontera norte de nuestro país y que están esperando una resolución por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos para poder ingresar ya de manera legal a la Unión Americana. Y dentro de esta enorme población, que son más de 25,000 personas las que están esperando en las ciudades fronterizas de México, esa posibilidad, bueno, existe una gran cantidad de adolescentes y niños que de alguna forma están cruzando y bueno, el hecho de que en 2 semanas hayan detenido a tal cantidad de niños significa forzosamente que algo está sucediendo en el lado de la corrupción, tanto de las autoridades mexicanas como de las autoridades estadounidenses, porque no es posible que esto suceda así nada más porque sí. Son más de 1,300 niños en 2 semanas. Algo muy fuerte está sucediendo en el sistema de migración entre las 2 naciones que está originando que este problema se le esté complicando de una manera muy grave a Joe Biden. Sí. Vamos a ver qué respuesta le da. Tiene unos cuantos días más todavía que puede alojar todavía a otros niños, pero la verdad es que los refugios y estas cárceles para adultos en donde están siendo alojados momentáneamente los niños están prácticamente a su máxima capacidad. Así es, y bueno, hablando de estos cuellos, de estos embudos, estos cuellos de botella, de embudos en los que se quedan atorados miles y miles y miles de pobres, pues algo similar sucede en México con las cárceles.
Aquí hay que recordar que también el presidente López Obrador planteó una ley de amnistía que debería favorecer, así la planteó, a las personas pobres, a los indígenas, a las mujeres que abortaron y a otros grupos vulnerables, pero esa ley no ha salido. Se planteó casi desde el inicio del gobierno, levantó un revuelo, dijo que López Obrador iba a dejar libre a criminales, se repitió hasta el cansancio que sería a este sector, a personas pobres, indígenas y mujeres criminalizadas por haber interrumpido el embarazo. Y lo cierto es que se volvió a plantear al inicio de la pandemia incluso como una medida sanitaria para evitar contagios dentro de las cárceles, pero la verdad es que esa ley, como dice la nota de Julio Ramírez de Reporte Índigo, ese ofrecimiento de ley de amnistía está en cuarentena durante todo este año de pandemia por COVID-19. Pues ni para atrás ni para adelante, amigos y amigas, así se sintetiza este tema. Los casos de este procedimiento no avanzan. Una respuesta vía transparencia de la Secretaría de Gobernación asegura que los trámites se encuentran en pausa debido a esta pandemia por el nuevo coronavirus. La autoridad indica que no se ha calificado ni otorgado amnistía por parte de alguna autoridad judicial federal y de 1.115 solicitudes recibidas, 1.115, se han integrado apenas 189. No, pues ¡Qué barbaridad! Mal. Apenas que poquito más del 10%. Sí. O sea, es una cosa, a mí la verdad, no puedes estar alegando que por la pandemia nada más tenga 189 de las 1.115 solicitudes ya organizadas, la verdad. ¡Qué barbaridad! Pues entonces, ¿qué está sucediendo con el equipo? O sea, yo creo que pueden poner gente a sana distancia con las medidas de seguridad y de sanitaria adecuadas. Y bueno, yo creo que de a una por una ya hubieran llenado todas estas solicitudes, ya las hubieran registrado, ya las hubieran procesado. Pero volvemos a lo mismo, Javier. El sistema judicial, de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el que está hecho un desastre es el sistema judicial, Javier, hecho un verdadero desastre. Ellos tienen que ser los jueces quienes revisen estas solicitudes y resuelvan. Y tiene razón, la pandemia no es motivo, porque si bien es cierto que los juzgados estuvieron cerrados durante mucho tiempo, los tribunales, muchos siguen todavía en contingencia, cerrados en aquellas regiones que están en rojo, pero son trabajos que se pueden hacer desde casa. Sí, por eso te digo, revisar los expedientes. A ver, ¿a quién le corresponde finalmente el elaborar toda esta tramitología y llevarla ante un juez? Yo creo que alguna dependencia que no depende necesariamente o sea, el sistema penitenciario, ¿de quién depende? Mira, ¿Depende de gobernación, de seguridad? No, depende de gobernación. De gobernación, ¿verdad? Entonces le corresponde directamente a la Secretaría de Gobernación, y el trabajo práctico concreto le corresponde a los directores de cada del sistema penitenciario, de cada cárcel, de cada cerezo, sí, de cada cárcel, sí, o reclusorio, como le quiera decir. Así es. Al director de cada una de estas instituciones le corresponde hacer la propuesta, pero dice aquí, los casos de este procedimiento no avanzan. Una respuesta vía transparencia dice la Secretaría de Gobernación, porque a ellos le fue el que les pidieron. Una respuesta vía transparencia de la Secretaría de Gobernación asegura que los trámites se encuentran en pausa debido a la pandemia. Eso dice Gobernación, pero dice, la autoridad indica que no se ha calificado ni otorgado amnistía por parte de alguna autoridad judicial federal. Entonces ahí... Si hay 1.115 solicitudes, quiere decir que ya de las diferentes cárceles ya entregaron eso, para que sea calificado y otorgado. Nada más exactamente. Ha integrado. Entonces, es que cuando dices integrado apenas 189, dices, bueno, la integra el Poder Judicial entonces, ¿verdad? Bueno, integrar es crear, ¿no? Tiene razón, puede ser que sí. La verdad es que en fin, la pelotita está entre ellos, entre gobernación y los juzgados. Bueno, mire, se informa durante la segunda sesión de la Comisión de Amnistía que se resolvieron 189 solicitudes de amnistía. Asimismo, se informa que el resto de las solicitudes no contiene toda la información necesaria para integrar, analizar y resolver la solicitud respectiva, toda vez que es necesario recabar más información con diversas autoridades jurisdiccionales y administrativas, e incluso con los propios familiares de las personas que soliciten el beneficio de esta amnistía, explicó la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Entonces, de las cárceles les mandan la información incompleta. Los directores de cada cerezo les mandan la información, no manda toda la información necesaria para integrar.
Javier, ¿cómo la hacen de tos? Porque Sí? se trata de pobrerío. Si se tratara de cualquier otro No, sí. preso, Javier, pues mira, Emilio Lozoya Austin, las graves acusaciones que tiene de corrupción, y ahí está en su casa. Mientras que un montón de indígenas, de gente pobre, de mujeres que además han dejado en el abandono a sus hijos porque las encarcelaron por haber tenido un aborto, están en la cárcel. Bueno, ¿y por qué no salen? Por papelería, por burocracias, por ineptitudes, ¿no? La Secretaría de Gobernación además afirma que la pandemia que aqueja al mundo también ha impedido seguir con la revisión y documentación. Es importante mencionar que derivado de la pandemia de COVID se ha complicado la recolección de información por cierre y guardias de las autoridades que cuentan con la misma. Caray, pero debían de estar trabajando desde su casa. Oye, ya existe un aparatito que se llama escáner, que puedes sacar fotografías y las puedes enviar por algo que ya se inventó, que se llama la internet, que opera a través de las computadoras, que creo que ya existen desde hace algún ratito. Hasta por WhatsApp los pueden mandar. Y que, ándale, hasta por WhatsApp, ¿no? Y que, bueno, perfectamente los empleados pueden estar trabajando en su casa. Pero como es el pobrerío, es la gente pobre, Javier, la gente que no tiene voz, que no tiene manera de reclamar, pues ahí sí la burocracia sigue, como dice López Obrador, no como elefante reumático, sino como elefante paralítico. No podemos estarle echando la culpa de todo, de todas nuestras omisiones y negligencias y nuestras irresponsabilidades a la pandemia. Mira, la Comisión de Amnistía ante la contingencia sanitaria se apegó a lo que establece el acuerdo por el que se establecieron los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Toda la burocracia. Para mitigar la propagación del nuevo coronavirus. Ante ello, se debe privilegiar el uso de las tecnologías de la información. Menos mal que pues sí se dan cuenta de que existen. Existen, que estamos en la era digital. La Secretaría de Gobernación ha recibido al menos 1,115 peticiones de amnistía a través de cartas de los presos o sus representantes legales, quienes buscan que la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía, encabezada por, aquí tiene ya nombre, la responsable, por Paulina Martínez Telles, analice sus casos y logren salir en libertad debido a que los delitos que cometieron no son considerados como graves y se debe tomar en cuenta su pertenencia a un grupo vulnerable, muy vulnerable, pobres, indígenas y mujeres. Así es, de nueva cuenta, ahí está la marginación, las categorías, desafortunadamente. Amigos, Enrique Peña Nieto, la ilegal triangulación de recursos Zagarpa CNA, que es la Comisión Nacional Agropecuaria del sector privado, y la empresa Quartz Strategy. Mire, Sósimo Camacho de Contralínea nos da la información y esto, de veras, créame, está bien interesante, ponga mucha atención. Como si le faltaran recursos, el Consejo Nacional Agropecuario pedía dinero público al gobierno de Enrique Peña Nieto para financiar algunos estudios que argumentaban requerían sus proyectos, los proyectos de estas grandes empresas. Sí, pues el Consejo Nacional Agropecuario aglutina a los grandes productores, principalmente, Javier, de muchas cultivos, pero principalmente pues las berries y el aguacate y los cultivos que tienen alta densidad económica. Sí, que son fundamentalmente de exportación. Sí, que tienen muy buen precio en el mercado. La entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Zagarpa, aportaba el dinero y el Consejo Nacional Agropecuario contrataba a la empresa Quartz Strategy para supuestamente realizar los trabajos. Es decir, dinero público ejercido por la Zagarpa terminaba en la empresa privada Quartz Strategy con la intermediación del Consejo Nacional Agropecuario. Escuche la historia. Entonces, es decir, en el año 2017, Jorge Narváez era el subsecretario de Agricultura en la Zagarpa, encargado de aprobar estos financiamientos, y Olga Vázquez Ruano era la designada por el Consejo para coordinar estos proyectos, y al mismo tiempo, fíjese, esta mujer, Olga Vázquez, también era una de las dos accionistas de la empresa Quartz Strategy. Qué inteligentes, ¿no? Y en esta serie de coincidencias, casi como mero accidente, Narváez y Olga Vázquez Ruano
mantenían una relación de noviazgo, hoy son esposos. Qué cosa. No es un secreto que en tiempos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Estado encargada del campo llegó a funcionar como una extensión del Consejo Nacional Agropecuario. Desde ahí se diseñaron políticas que favorecieron la concentración de tierras en unas cuantas manos y se desarrollaron los programas que con dinero público terminaron enriqueciendo a un grupo de agroempresarios en detrimento de millones de campesinos. Mire, la actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, conocida como SADER, aún no se sacude la tutela de la burguesía del campo. Sí. Hoy documentamos cómo incluso recursos públicos provenientes de la Zagarpa terminaban en empresas privadas creadas ex profeso para recibir recursos públicos y para ello contaban con la intermediación de este consejo. Oye, y seguramente de ahí vienen las voces de, ¡ay, quitaron los apoyos al campo! Este gobierno nos va a llevar a una Venezuela, ¿no? Y pues seguramente les quitaron, ya les cerraron la llave ahí a este negocio. Bueno, dice, Zagarpa terminaba el dinero en empresas privadas creadas ex profeso con intermediación de la CNA. El Consejo Nacional Agropecuario. Es el caso de la elaboración de unas guías para componentes tecnológicos de la cadena de frío y la aplicación de una reducción de mermas en el manejo de frutas y hortalizas. El estudio que requirió el Consejo Nacional Agropecuario consiguió financiamiento de la Zagarpa. Y este consejo, que entonces encabezaba Bosco de la Vega Valladolid, estableció convenios de colaboración en 2017 para elaborar las guías con dos instancias diferentes, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como el TEC, donde estudian los hijos de los ricachones, y la empresa privada Quartz Strategy. Es decir, contrató a dos instancias para realizar el mismo trabajo. Al primero le pagó 3 millones de pesos, y a la segunda 5.260.000 pesos. Los pagos a la empresa Quartz se constituyeron por 3.612.000 pesos de dinero público y 1.648.000 de aportación privada. La firma del acuerdo de cooperación entre el Consejo Nacional Agropecuario y el Tecnológico de Monterrey se celebró el 28 de abril de 2017. Ahí se asentó que Olga Vázquez Ruano sería la coordinadora del proyecto por parte del Consejo Nacional Agropecuario. Y mire, Quartz Strategy, cuyos socios son Rafael Romo Macías, con el 75% del capital, y Olga Vázquez Ruano, con el 25%, se habían constituido apenas el 13 de febrero del 2017 como sociedad anónima, ¿sí?, con domicilio fiscal en la Ciudad de México. Es decir, se creó 2 meses antes de la firma de este convenio con el Tecnológico y carecía totalmente, y con la misma empresa, y carecía de experiencia para realizar este tipo de trabajos. Pero siendo Olga Vázquez Ruano coordinadora del proyecto por parte del Consejo Nacional Agropecuario, le encargó a su propia empresa, a Quartz, el mismo trabajo, y el Consejo Nacional Agropecuario le otorgó un contrato de prestación de servicios para la elaboración de las guías el 23 de noviembre de ese año. Entonces, en el año 2017, Jorge Narváez era el subsecretario de Agricultura de la Zagarpa, que se encargaba de aprobar estos financiamientos, y entonces Olga, como designada por la comisión para coordinar el proyecto, siendo también la accionista también de esta empresa, pues en todos estos serie de coincidencias, pues terminaron diciendo lo que estábamos informando hace rato. Primero, pues eran novios, feliz relación. Terminan como esposos y amigos, y esas son de las múltiples porquerías que hizo este hombre que se está atacando de la risa, junto con otro que también está siendo ahorita motivo de investigaciones, de toda la serie de tranzas, Olga, que se hicieron al amparo de uno de los poderes más asquerosos que haya visto nuestro país en toda su historia. Sí, y seguramente vamos a hablar de eso más al rato con Jesús Sosa Castro, porque vamos a hablar también de la corrupción en los gobiernos y de lo que está sucediendo con la hija de Manlio Fabio Beltrones, Javier, que fue de las que fueron a hacer depósitos por 10 millones de euros o de dólares en Andorra. Sí, están estudiados, están investigados por autoridades de Andorra, por jueces de Andorra que pidieron la confiscación de esos recursos a la familia de Manlio Fabio Beltrones, porque no solamente involucró a su única hija,
Sí, sino no, también a pero su esposa. que en esa época creo que era hasta menor de edad. No, pero muy No era joven, tan- tenía estaba muy 26 jovencita. años, 26 En años. fin. 26 años y ya era una exitosa empresaria que estaba vendiendo un departamento y que dice que el dinero, esos 10 millones de dólares, pues era producto de la venta de ese Pues es que departamento. hay jóvenes a los que se les da la riqueza Sí, sin claro, sobre todo ningún problema. si tienen un papá como Manlio Fabio También Beltrones. relacionado. Sí. Oye, vamos a terminar el programa, amigos y amigas, con otra nota también del campo. Amigos de Baja California, esto yo creo que nos va a interesar a muchos de nosotros y fundamentalmente allá en el Valle de Mexicali donde se siembra algodón y que se está manejando algodón, usted sabe, con mucha semilla que es transgénica. Empresas de transgénicos están tocando ya la puerta a la 4T. Luis Herrera de Reporte Índigo. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió cuando menos ya 19 solicitudes de la empresa, de empresas para sembrar cultivos transgénicos en el país, sobre una superficie que alcanzaría, escuche usted la cantidad, 670.951 hectáreas, de acuerdo con información de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Los trámites fueron presentados por las empresas Monsanto Comercial, la cual formuló 6 solicitudes para cultivar organismos genéticamente modificados en 80,000 hectáreas, y la firma BASF mexicana, que está detrás de 13 de estas peticiones sobre una extensión de 591,000 hectáreas. Mire, los registros de esta comisión intersecretarial muestran que 6 de estos permisos buscan la autorización de los cultivos con fines comerciales, aunque también hay 9 programas piloto, que son etapas previas a la liberación comercial, sobre una superficie de 20.918 hectáreas, así como 4 más de tipo experimental sobre solamente 33 hectáreas. En todos los casos, el trámite se inició en 2019 y en todos también el cultivo transgénico que se solicitó producir es algodón, de marcas comerciales como Glitol Liberty Link, Glitol Twan Link y Boigar, y sobre estados del país como Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa y Baja California. Ahí está, mire, la organización Greenpeace ha advertido que una de las preocupaciones centrales de las modificaciones genéticas es que la introducción en los cultivos de material genético foráneo tienen el potencial de producir efectos dañinos tanto a la salud de los humanos como en el ambiente. Por esta razón, las regulaciones adquieren enorme importancia, dice en un informe conocido como Los transgénicos en México, 20 años de resistencia y lucha, que se publicó apenas en noviembre del 2019. Según la Cibiogem, de todas estas solicitudes que fueron presentadas ante el gobierno de López Obrador, hay 7 sobre una superficie de 342.518 hectáreas que ya están clasificadas con resolución negativa, por lo que ya fueron desechadas. Pero no sucede lo mismo con los 12 procedimientos restantes, que abarcan una extensión de 328.433 hectáreas y que están catalogados como en proceso de resolución. Mire, Greenpeace México indicó que la liberación y uso de semillas transgénicas en México dio lugar a la contaminación genética de cultivos silvestres como el maíz y justamente también el algodón. Y en México estas preocupaciones tienen especial relevancia debido al carácter central de la agricultura en la vida de México. Nuestro país es un territorio megadiverso, con 22,000 especies de plantas, mismas que representan el 10% de las especies conocidas en el mundo. Y es el centro de origen de numerosos cultivos, entre ellos el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el algodón, el aguacate, el amaranto, el chayote y el maguey, afirmó la organización en un informe que se presentó hace apenas un mes. Además, en 2010, la bióloga Anna Weiher y otras investigadoras observaron poblaciones de algodón silvestre a lo largo de México y detectaron transgénicos en cuanto menos un cuarto de las plantas analizadas. También encontraron indicios de flujo transgénico en 4 de las 8 metapoblaciones de algodón en sus centros de origen, así como 18 de 21 ocurrencias sobre algodón GM en México, genéticamente modificados, algodón genéticamente modificado. Esto indica que el transgen se dispersó de poblaciones cultivadas
a poblaciones silvestres en su centro de origen, incluso en un periodo anterior al de su distribución comercial, mencionó Greenpeace. Por eso el informe concluye que la existencia en los últimos 20 años de cultivos transgénicos en México sugiere que la coexistencia sin flujo genético es muy improbable, casi imposible. Y pues ahí está el súper tema también, Olga, que ha sido una constante. Me da gusto que el gobierno federal haya desechado esa cantidad ya de permisos, pero oye, los demás que están ahorita en este momento a revisión, que son más de 360,000 hectáreas, creo que todavía las que quedan pendientes, ojalá, Olga, ojalá también se hagan para atrás y que finalmente las semillas mexicanas nativas en todas estas especies, Alicia, se liberen de la posibilidad de que puedan ser catalogadas por estas empresas, Monsanto, Bayer y todas las demás, ¿sí? Como sabes que esa semilla que tienes ahí es transgénica y es de mi marca. Sí, oye, pero yo no la sembré. La sembraron acá en 2 campos de cultivo. Fue Eolo. Eolo Pérez. Pues yo lo siento, pero me pagas mientras. Eso ha sucedido, no crean que estamos inventando nada. Eso ha sucedido en Europa, en muchos lugares del mundo, en donde han llegado estas compañías, y así han tratado de desplazar a los agricultores y de extorsionar a los agricultores, y ¿saben qué? Les han pintado un violín sus gobiernos, y han apoyado a sus campesinos. Vamos a ver si esto sucede también en nuestro país, como estamos viendo que sí está sucediendo. A mí me da mucho gusto, y esa es una de las cosas que uno definitivamente tiene que reconocerle, que están haciendo muy bien las autoridades mexicanas de este gobierno federal. Sí. Bueno, ¿alguna información más? Nada más, la única información que queremos darles, amigos, amigas de Cuatro Vientos, es que enseguida tenemos la entrevista con Jesús Sosa Castro y que les pedimos que la escuchen, va a estar muy, muy interesante. Hablaremos de los gobernadores que están en la mira, Cabeza de Vaca entre ellos, que ya está en proceso de solicitud de desafuero, y también pues este caso que mencionábamos hace un momento, el caso Beltrones. El caso Beltrones. Andorra, con su dinero guardadito en Andorra. Y sin duda, yo de cualquier forma también le pregunto, ¿no? Que no y esté le vamos preparado, a preguntar, yo le voy a preguntar lo de Cuauhtémoc. Ahorita que estaba muy distraída cuando empezaste fue precisamente porque yo le empecé a enviar un mensaje un mensajito para hablar también del caso de Félix Macedonio. De Félix Macedonio. Híjole, tiene muchas cosas de que hablar hoy, Jesús Sosa. Félix Salgado Macedonio. Amigos y amigas, regresamos luego. Vientos. Muy amable, gracias. Hasta luego.